obviamente estamos acá más realizando un enfoque de tipo quirúrgico en una patología que generalmente se maneja con fármacos o medicamentos, ¿no? Más de uno de ustedes ha podido en algún momento presenciar una crisis convulsiva y obviamente incluso puede ser que alguno de ustedes tenga un familiar que en alguna ocasión haya tenido una convulsión o que tenga una epilepsia ya de hace buen tiempo, ¿no? Entonces, yo quisiera escuchar sus comentarios de ustedes o alguna pregunta o duda que tengan. Vamos a iniciar con Fátima. ¿Me escuchas, Fátima? Sí, doctor. Quería escuchar tu comentario, pregunta, duda sobre el caso que han revisado en estos primeros 30 minutos. Sí, ¿Me escuchas bien, Fátima, no? sí, doctor. Te escuchamos. ¿Cuál era el diagnóstico del caso que hemos presentado? Doctor, un ratito, por favor, lo que pasa es Le damos pase no hay problema. Continuamos con Felipe González. ¿Me escucha, Felipe? Sí, doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, doctor. Bueno, me pareció interesante el caso. Bueno, dentro de los criterios para determinar una posible cirugía es cuando hay refractariedad en el tratamiento, ¿no? Entonces la paciente estaba, creo, ya con 2 fármacos, creo que era carbamazepina, no recuerdo las iniciales que era carbamazepina, que es, bueno, para crisis parciales, ¿verdad? El otro medicamento, creo, calcio valproico, doctor, no recuerdo bien la inicial, pero recuerdo que era para todo tipo de crisis, ¿no? Como epilepsia generalizada. Y ya que la paciente tenía desde los 3 años estas crisis epilépticas y no ir a refractar el tratamiento epiléptico que se le ha dado, ya era indicativo para cirugía, ¿no? Además, se corroboró la tomografía de que ya había una esclerosis, me equivoco, y ya pues, se opta por una lactomía, y creo que ya la paciente estaría muy bien dentro de los criterios para hacer un tratamiento quirúrgico, ya que es refractar el tratamiento. Viene desde los 3 años con este problema epileptógeno, y además hay una clara evidencia en la resonancia magnética. Bien, Felipe, es un buen comentario. Perfecto. Doctor, Hola. Sí, ahora sí. Quería dar mi comentario sobre... Soy Fátima. Sí, te escuchamos, Fátima. Adelante. Disculpen, más bien. Bueno, No. de la presentación clínica, estaba analizando el caso y mencionan que es una mujer de 18 años. Primeramente, el edad me pareció un poco curioso porque puede estar dentro de la prevalencia del tipo de enfermedad, ¿no? Y bueno, leyendo y argumentando bien, ya más viendo al diagnóstico que mencionan, este, y aparte del tipo de crisis que se dice que es parciales complejas, con finalización secundaria, la frecuencia actual de la crisis, de 1 a 2 veces por semana, la medicación actual, la morfina, y la resonancia indica que hay crisis hipocampal derecha y también un encefalograma en donde se muestra la actividad informe temporal anterior bilateral contra el hemisferio derecho. Entonces, de acuerdo a ello, el caso menciona que es un diagnóstico de epilepsia del lóbulo refractaria secundaria a una esclerosis hipocampal derecha. También tiene un diagnóstico enfocado a una neuropsiquiatría, ¿no? Un trastorno ansioso depresivo con síntomas de distimia. Y pues también un diagnóstico neuropsicológico en donde muestra una leve difusión cognitiva mínima específica a nivel temporal derecho. Entonces, más o menos uniendo todo ello, la edad
creo que está dentro de los tipos de epilepsias del lóbulo temporal. Leyendo bien dentro, o sea, la epilepsia del lóbulo temporal se subdivide en dos, que es epilepsia mesial temporal y la epilepsia lateral temporal. Dentro de la epilepsia mesial del lóbulo temporal, pues eh, se subdividen entre las epilepsias que son relacionadas con una esclerosis hipocampal, ¿no? Entonces, dentro de estas, pues se menciona también que frecuentemente se inician en la adolescencia, ¿no? Las crisis, y también son de una frecuencia variable, ¿no? Y estas, pues obviamente, son progresivas y, y la mayoría en su porcentaje terminan siendo médicamente intratables, como en este caso, ¿no? Que primero se opta por un tratamiento médico y en caso sea la epilepsia refractaria, pues se opta por la cirugía, ¿no? Aparte de ello, al ser una epilepsia focal, en este caso forma parte de las crisis parciales complejas, pues también se diferencian los tipos de cirugía, ¿no? En este caso, al ser un tipo de epilepsia focal, se dice que pues se puede hacer lobotomías como le han hecho aquí al paciente, o sea, se puede hacer cirugías por lóbulos en caso sea otro tipo de... ¿Por qué lo digo? Porque puede también que sea una epilepsia en donde se extraiga lo que es el hemisferio, ¿no? Puede ser eso. O sea, entonces, eso también estaba averiguando. Y aparte de eso, me llamó la atención bastante el origen secundario, o sea, porque obviamente aquí se menciona que hay una difusión cognitiva mínima. Esto se debe a la disminución obviamente, de las neuronas, o sea, debido a que cuando se presenta la crisis se dice que esto ocasiona o que pues función de las neuronas en la parte del hipocampal, ¿no? Entonces, debido a lo que a la hipocampal, obviamente en el lado derecho. Entonces, he tratado de poder darle una relación a todo esto, por qué de la leve disfunción cognitiva y también el tipo de cirugía que presentan a la paciente. Ujú. Bien, Fátima. Sí, es también un recuento adecuado del caso. Vamos a escuchar el comentario de Fernando. Santiago. Puede ser un comentario, puede ser una pregunta, puede ser un cuestionamiento, lo que ustedes deseen. Si tienen una duda, lo pueden hacer sin ningún problema. Hola, Fernando. No te escuchamos. Sí, otro, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué te justo parece el caso? sí, otro muy interesante y también lo que me llamó la atención y pude observar también era lo que la epilepsia y el diagnóstico neuropsiquiátrico que le dan al paciente, ¿no? Que sufre de depresión y distimia. En lo que recuerdo que, digamos, la depresión es una de las probabilidades psiquiátricas no más comunes de la epilepsia y esto no favorece un buen pronóstico, muy aparte también a lo que es el diagnóstico neuropsicológico. Lo que es una disfunción cognitiva, se menciona también que la epilepsia disminuye la capacidad cognitiva de los pacientes, tanto en el aprendizaje, en la memoria y temas de atención. Sí, es correcto, Fernando. Un punto resaltante que también lo vamos a ver en la teoría es de que la gran mayoría de pacientes que tienen epilepsia, epilepsia en general, que no necesariamente sea refractaria, es muy frecuente encontrar asociado a la epilepsia enfermedades psiquiátricas. Y una de las más comunes es los cuadros de ansiedad y depresión. Y muchas veces con solo identificar o diagnosticar una comorbilidad psiquiátrica en un paciente con epilepsia y el manejo respectivo puede mejorar notoriamente la calidad de vida del paciente e incluso mejorar algunas crisis convulsivas, porque muchas veces el paciente menciona síntomas que más tienen que ver con su problema asociado desde el punto de vista psiquiátrico que por la misma epilepsia, ¿no? Entonces, recuerden, cuando ustedes realicen la atención primaria inicialmente, se van a encontrar con pacientes con diagnóstico ya de epilepsia, con pacientes que debutan con epilepsia, con pacientes que no quieren tomar el medicamento
y que ustedes le dan la receta y que ellos optan por tratamientos empíricos. Entonces, creo que en el tema de epilepsia, la labor del médico es una labor muy importante porque se van a encontrar con muchos factores que no van a ser fáciles de modificar en su práctica, en la atención que ustedes realizan a un paciente, ¿no? Y es frecuente observar pacientes que no toman los medicamentos, que siguen convulsionando. Es una población muy vulnerable. Sufren abuso laboral, abuso sexual. Obviamente no acuden a un centro escolar adecuado, no pueden encontrar trabajo, sufren accidentes por las mismas convulsiones. Y obviamente existen poblaciones en nuestro país donde el paciente y la familia no creen en la medicina convencional y piensan que los fármacos anticonvulsivantes pueden ser nocivos para su salud, comentan que les puede afectar a la parte hepática, que se les baja la hemoglobina. Entonces, y obviamente si uno tiene que aclarar ese tema en el sentido de que es totalmente dañino, como lo comentó Fátima. El hecho de, claro, algunas patologías generan pérdida de neuronas y un deterioro progresivo, en algunos casos, pero el hecho de tener una epilepsia mal controlada, o sea, una epilepsia sin control adecuado, genera, obviamente, deterioro cognitivo en el tiempo. Entonces, es una realidad bastante triste, sobre todo en países en vías de desarrollo, como así lo denominan a nuestros países de Sudamérica, con una población obviamente con un nivel socioeconómico bastante precario, donde muchas veces no tiene acceso a los medicamentos que deberían tomar o a las evaluaciones por las especialidades que deben ser evaluados, no tienen acceso a eso. Y obviamente es una población muy vulnerable donde nosotros como médicos tenemos que educar a la población, identificar pacientes que están sin tratamiento, insistir sobre la importancia que tiene de que tomen los medicamentos. Si es un paciente que toma la medicina y sigue convulsionando, hay que referir para un manejo ya desde el punto de vista quirúrgico, como lo van a conocer en los siguientes temas. Y obviamente este tema pues, es un tema muy amplio. Lo ponía el caso para que ustedes nosotros vean un enfoque netamente quirúrgico, pero resaltando en la parte también médica o farmacológica, ¿no? Ahora voy a dar pase a José Rafael para que pueda también participar. ¿Nos escucha José González? Hola, doctor, ¿me escuchas ahora? Ah, sí. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Ah, ya, sí, doctor. Básicamente, justo tenía una pequeña duda con la esclerosis, ¿no? Bueno, había leído que la esclerosis es por como que si se formara una cicatriz, ¿no? En cuando, ¿cómo se llama? Un grupo de neuronas disminuye. Mi pregunta era con respecto a ello, si ese foco está disminuido tanto en la cantidad de neuronas, es cómo es que se logra generar la hiperexcitabilidad, ¿no? Para que comience el foco epileptógeno. O sea, yo, bueno, llegué a entender, o sea, pensaba que si esa zona está como esclerosada, entonces como que no tendría actividad, ¿no? Entonces me parecía un poco, de repente, fuera de foco, o sea, pensar que más bien genere más actividad, algo así. Esa era mi duda, doctor. Es más o menos un poquito, solo por curiosidad. José, sí, un gran favor. Se escucha un poco entrecortado. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ah, ya, sí, doctor. ¿Cómo se llama? Si básicamente las convulsiones eran por el mismo foco de la esclerosis,
o generalmente se deben a otras consecuencias, porque, o sea, cuando estaba leyendo lo de la esclerosis, o sea, había entendido que la esclerosis era porque esa zona estaba, pues, con una zona de pérdidas neuronales, me parece, que algo así, pues es esclerosis, decía. A ver. Bien, José, está bien. Justo es para hablar sobre las etiologías. De manera general, recuerden que, bueno, existen en relación a la etiología, existen muchas causas de epilepsia, ¿no? Desde epilepsias primarias, que son generalmente generalizadas, y las epilepsias sintomáticas o secundarias, ¿no? Que son muchas veces por tumores, que eso es muy conocido y que rápidamente uno puede diagnosticar con una resonancia. En este caso de la epilepsia del lóbulo temporal secundaria a esclerosis, en realidad no se sabe por qué algunos pacientes desarrollan esclerosis del hipocampo. ¿Por qué el hipocampo en el transcurso de la vida sufre esta alteración que consiste en una pérdida de neuronas y en una atrofia del hipocampo? No se sabe la causa exacta, hay varias teorías, desde teorías de hipoxia perinatal, teorías infecciosas, genéticas, hasta ahora no se sabe por qué. Se ha visto que muchos de los pacientes que tienen esclerosis mesial del hipocampo han tenido durante la infancia o la crisis febriles. Es un hallazgo en realidad, es una alteración que se ha visto a posteriori. Existen otras epilepsias idiopáticas y epilepsias genéticas que tienen obviamente un componente sobre todo generalizado y que también obviamente no se sabe del todo por qué se originan y dónde se originan, ¿no? En qué punto del cerebro. Entonces sí, es importante que vayan conociendo la epilepsia en general. No sé si ustedes ya llevaron en neurología el tema de epilepsia. Sí, doctor. Sí. Sí. ¿Con qué docente lo llevaron y en qué hospital? Con la doctora. ¿Con qué otro? Con la doctora Ecos. Ah, con la doctora Ecos. Ay, excelente. Bien. Ahora vamos a escuchar el comentario de Lisbeth Milagros. Buenos días, doctor. Bueno, añadido a lo que mis compañeros habían mencionado de Felipe, de que justamente el paciente ha sido indicado a la cirugía por su refractariedad, encontré dentro de la literatura cuáles son las complicaciones más frecuentes de las resecciones del lóbulo temporal. Y dentro de ellas, pues encontré lo que es el deterioro de la función cognitiva, sobre todo cuando con una disminución, ¿no?, de la inteligencia verbal. El segundo sería lo que aparece en un 5% de los pacientes, lo que es la hemiparesia transitoria. Y la tercera complicación es lo que es la cuadrantognosia homónima superior, ¿no? Cuando hay una pérdida de lo que es de poder tener la capacidad de un cuadrante en un campo visual, ¿no? Y eso es lo que encontré, doctor, en las complicaciones más frecuentes de lo que es la resección del lóbulo temporal. Bien, Lisbeth, sí, es también un aporte interesante para ampliar un poco el tema de complicaciones. De hecho, que la cirugía de epilepsia está indicado para pacientes que no responden a fármacos generalmente. Y la pregunta es, cuando un paciente va a tomar esa decisión y pasa por el protocolo de estudio, te preguntan, doctor, ¿y cómo voy a quedar después, no? ¿Qué complicaciones puedo tener? Y obviamente hay complicaciones que son muy similares a cualquier cirugía de cráneo, igual a un tumor como infección, hemorragia, infarto, compromisos paracraneales, edema cerebral, hidrocefalia, fuga de líquido, lo que se llama fístula de líquido cefalorraquídeo, etcétera, ¿no? Pero específicamente la pregunta es, ¿qué puede pasar con el paciente luego de haber resecado
la parte anterior del lóbulo temporal, ¿no? Recuerden que los hipocampos tienen una función importante en memoria. Para el lado izquierdo, el lado dominante tiene que ver con la memoria semántica, la memoria de aprendizaje, ¿no? Y el lado derecho, el lóbulo temporal derecho, el hipocampo tiene más una función relacionada con la memoria visoespacial. Es muy diferente operar un lado derecho que un lado izquierdo. Recuerden que el lenguaje generalmente en los que somos diestros está localizado en el hemisferio contralateral, o sea, en el hemisferio izquierdo. Y obviamente acá entran a tener dos temas. Uno, el tema de la parte cognitiva y que tiene que ver mucho con lenguaje y memoria. Lo que se ha visto es que muchos pacientes que vienen con epilepsia de difícil control ya tienen un problema, un deterioro de la memoria, básicamente por un tiempo de epilepsia prolongado y mal controlado. No llegan íntegros, porque claro, hemos tenido oportunidad de operar pacientes que no tienen mucho compromiso de memoria antes de la operación, y ahí sí tenemos que alertar de que en ese grupo de pacientes, generalmente cuando uno hace una resección, podría incrementar un poco el déficit de la memoria dependiendo del lado donde vamos a operar. Pero en la gran mayoría, que ya vienen con un deterioro previo, pues la cirugía no cambia mucho. Puede bajar la memoria, sí, no en todos los casos, pero el hecho de que el paciente ya no convulsione cambia su calidad de vida y ellos perciben de que ahora se acuerdan un poco mejor. Pero igual en los exámenes de evaluación neuropsicológica uno puede encontrar mejoría, puede encontrar casos que no varían y también casos que pueden bajar, ¿no? Y también sí, la cuadrantanopsia, o sea, perder parte del campo visual en la parte superior, con visión doble generalmente no se dan cuenta los pacientes, pero igual hacemos campimetría en el postoperatorio y algunos pueden tener ese defecto campimétrico, que generalmente no genera incomodidad para la vida normal del paciente. En casos más raros, por ejemplo, en resecciones más amplias puede haber hemianopsia. La hemianopsia sí puede ser incapacitante, ¿no? y puede ser un problema del paciente, pero generalmente la cuadrantanopsia no da muchos problemas. Y lo otro es, respecto al lenguaje, cuando operamos el lado izquierdo, recuerden que el área de Wernicke, el lenguaje de comprensión, se localiza en el lado izquierdo. Entonces, nosotros tenemos mucho cuidado en no resecar tanto como en el lado derecho, con la intención de no afectar su lenguaje, ¿no? Entonces, muchos pacientes pueden tener en la primera semana de la cirugía un problemas de denominación, o sea, les cuesta un poquito dar el nombre a las cosas, pero en su mayoría son transitorios, para que vean que son efectos que puede pasar luego de una lobectomía. Bien, Lisbeth. Luego damos pase a Lucy y Anela para su pregunta o comentario. Sí, doctor. Buenos días. Tenía una pregunta, doctor. Por ejemplo, estaba leyendo que en las evaluaciones prequirúrgicas, bueno, sí era necesario que se le haga una resonancia magnética, también era necesario un diagnóstico neuropsiquiátrica, y también mencionaban que también se podría realizar el test de WADA para ver, por ejemplo, las funciones del lenguaje y el tema de y la memoria, pues para evaluar también la posibilidad si se podría realizar una cirugía. En este caso, ¿se ha realizado, doctor, en la clínica que nos ha presentado? Porque no lo han mencionado tampoco. Sí, también es una buena pregunta. Gracias, Lucy. Generalmente, dentro del protocolo de estudio que vamos a ver en la clase, para pacientes que tienen una epilepsia del lado izquierdo, lado dominante, se realiza una resonancia que lo van a ver también en avances. Se llama resonancia magnética funcional. Es una resonancia que permite ver la localización de una función como ya sea el lenguaje, el área motora, el área sensitiva o el área visual. Nosotros generalmente sí pedimos un estudio funcional llamado resonancia magnética funcional para los pacientes que vamos a operar del lado izquierdo generalmente. O si el foco epileptógeno está muy cercano al área motora, también pedimos activación del área motora. El test de WADA se ha dejado de usar un poco. Antes era un estudio muy importante para determinar la dominancia del lenguaje. Antes de operar a un paciente era de mucho uso, igual para memoria. Como era un procedimiento invasivo,
y se usaba el amorbital, que era un anestésico difícil de conseguir, pues, con el tiempo. Ha sido desplazado en cierto modo por la resonancia magnética funcional, el test de WADA, pero forma parte de las evaluaciones del protocolo para pacientes para realizar cirugía en el lado, sobre todo en áreas funcionales. Entonces, vamos a ver que en el protocolo va a haber algunas imágenes de resonancia magnética funcional en la clase, y el test de WADA ya forma parte más de la historia de lo que es la cirugía de epilepsia. Muy bien, seguimos con nuestra delegada, Natalie. Sí, doctor. Natalie. Pregunta, comentario. Sí, tenía justo una duda. Había estado revisando con respecto a las cirugías, los síndromes epilépticos quirúrgicamente remediables. Y aquí mencionan 3, la epilepsia del lóbulo temporal mesial, que creo que es el caso que estábamos viendo. También otro, la epilepsia neocortical con resonancia magnética cerebral normal. Y el otro por la epilepsia lesional, ya sea por tumores o malformaciones vasculares o otras malformaciones corticales. En esos 3 puntos, mi duda era que, por ejemplo, el primero que había dicho de epilepsia del lóbulo temporal, no sé si eh, el tratamiento quirúrgico de este lóbulo temporal si hay tratamiento quirúrgico para otros lóbulos, por ejemplo, no sé, el occipital, el parietal, porque solo aquí mencionan al lóbulo temporal mesial. Y aquí menciona también que muy frecuente se encuentra lo que es la esclerosis hipocampal, ¿no? Justo el caso clínico. Si hay también tratamiento quirúrgico para remover todo el lóbulo parietal o lóbulo occipital. Perfecto, sí. Gracias, Natalie. Está bien, eso es una buena pregunta. Sí, la epilepsia del lóbulo temporal secundaria esclerosis sí está considerado como uno de los más importantes como dentro de los síndromes remediables quirúrgicamente, ¿no? Por eso que en algunos casos se puede plantear incluso la cirugía a etapas tempranas y no esperar que el paciente tenga 10, 15 años sin control para recién plantear la cirugía. Es la epilepsia más frecuente dentro del grupo de las epilepsias de difícil control. Es la que más se opera en el mundo, la del lóbulo temporal. También existe otro síndrome, no sé si han escuchado, la encefalitis de Rasmussen. Es una epilepsia que generalmente afecta a la edad pediátrica, ¿sí? Es una patología inflamatoria con problemas con componente inmunológico que afecta a un hemisferio generalmente y que es progresivo y que da crisis focales continuas, que muchas veces es difícil de controlar con medicamentos. Incluso los pacientes pueden llegar a cuidados intensivos y seguir con una epilepsia motora focal de un hemicuerpo. Ahí también lo que se indica es la hemisferectomía. Recuerden que antes se realizaba mucho para encefalitis de Rasmussen una resección de un hemisferio. Era lo que llamaban la hemisferectomía anatómica de un lado, ¿no? Y los pacientes, mientras más pequeños eran, tenían mejor recuperación dado la plasticidad, la neuroplasticidad del hemisferio contralateral. Incluso llegaban a caminar y a hablar perfectamente. Entonces, en ese caso también es otro síndrome que se sabe que muchas veces van a la refractariedad y que tienen que realizar muchas veces cirugías en un tiempo oportuno. También hay, obviamente, lesiones epileptógenas como displasias corticales que afectan, por ejemplo, al lóbulo occipital y hay que hacer una lobectomía occipital, o al lóbulo frontal, también hacer lobectomía frontal. Pero el síndrome clásico remediable quirúrgicamente en general, uno de los más principales es el
la esclerosis inicial del hipocampo. Bien, damos pase a Pedro para que también pueda hacer su comentario o pregunta. Hola Pedro, ¿escuchas? ¿Nos escucha Pedro? Hola Pedro. Creo que no tiene audio, ¿no? Hola Pedro, te escuchamos un poco bajo. Sí, sí. ¿Puedes subir el volumen, Pedro? Te escuchamos bajo. ¿Puedes subir un poquito el volumen, Pedro? Ahora sí, un poquito más, sí. Adelante, te escuchamos. Sí, doctor, le estaba comentando que me parecía interesante el caso porque estaba una mujer de baños, ¿no? Esto tiene que ver, como ya lo dijeron, bastante con lo que es el trastorno de suicidio depresivo, quimia, ¿no? Una paciente adolescente bastante joven. Medicación con quimia, había un diagnóstico de epilepsia. Sí, te escucho un poco bajo, Pedro. Voy a volver a conectarme, doctor. Ya, está bien, perfecto. Ya, no hay problema. Damos paso a Raúl Alfonso. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Sí, Hola, Raúl. sí, doctor. El caso estuvo realmente, a mí en lo personal, una lobotomía para ayudar a una paciente que en estos momentos es necesaria la cirugía. Y también, como ya mencionó también la compañera, acerca de que, por un lado, eliminamos lo que es las crisis epilépticas, pero por otro también se dejan ahí quedan algunas secuelas también que el paciente obviamente va a tener que llevar también a lo largo de su vida. Ojalá que con terapia también se pueda tratar. Más que todo una pregunta, doctor, es si en un lado hubo este problema epileptógeno, podría también más adelante en el otro lado, digamos, si fue en el lado derecho, en el lado izquierdo también podría más adelante eh, formarse también un foco así epileptógeno, o en estos casos no es así. Bien, Raúl, sí. Respecto al... Sí, se ha visto que hay síndromes bitemporales, o sea, puede haber compromiso inicial de un hipocampo y si es que el paciente sigue con crisis, puede haber afectación bilateral. Hemos tenido pacientes con epilepsia bitemporal donde no podemos muchas veces ayudarlo porque tiene dos focos epileptógenos y no se consideran buenos candidatos para cirugía. No sé si hay un caso que les recomiendo para que lo puedan revisar para la siguiente clase. Yo creo que sí vale la pena que ustedes lo conozcan, que es el caso H&M. Es un caso muy emblemático y que ayudó mucho a investigar las funciones, sobre todo el lenguaje y de memoria. Gracias a ese caso hemos conocido mucho de cómo funciona nuestro cerebro en temas relacionados con la parte de memoria y lenguaje. Es una paciente que usted lo puede buscar como caso de epilepsia H&M, y van a leer toda la historia de una paciente que tenía una epilepsia bitemporal, o sea, con dos lesiones temporales, en donde se hizo una cirugía de ambos lóbulos temporales.
y que la paciente quedó con un problema terrible de memoria a corto plazo, de tal manera que para ella cada día era como volver a tener un nuevo ciclo, o sea, era como volver a vivir cada día, ¿no? Porque se olvidaba todo lo que realizaba el día anterior. Por eso que es importante cuando uno hace una evaluación tener la certeza de que el foco epileptógeno está en un lado, no podemos hacer cirugía bilateral. Y obviamente si uno no hace una buena evaluación y retira un lóbulo temporal que no está involucrado en la epilepsia, pues puede ser catastrófico para un paciente, ¿no? Igual les voy a hacer recordar a través de un mensaje con Natalie de que revisen el caso HIM, es un caso famoso. Y la siguiente clase me va a dar un comentario sobre ese tema. Bien, Robert, ahora damos pase a Xiaomi para su Bueno, comentario o pregunta. Hola, Xiaomi. buenas tardes. Sí, yo quería preguntar especialmente de esta paciente. Ella ahí menciona que ya no tiene crisis epilépticas después de la operación, pero ella le han hecho estudios al menos de memoria para ver cómo está su memoria y cómo está su comprensión del lenguaje, cómo ha evolucionado. Sí, buena pregunta, Xiaomi. Sí, hay un protocolo de estudio prequirúrgico y un protocolo de evaluación post-cirugía. Y obviamente dentro de las evaluaciones están realizar una resonancia magnética de control, un electroencefalograma de control, una evaluación neuropsicológica de control para ver si el paciente tuvo un deterioro o mejoró en el puntaje de la evaluación neuropsicológica o se mantiene igual. Y también se hace un estudio de campimetría para ver si hizo o no un problema de defecto del campo visual. Entonces sí, esta paciente tiene un tiempo ya de 2 años sin crisis. A partir de los 2 años incluso se intenta reducir la medicación porque los pacientes luego de la cirugía mantienen la medicación, es un protocolo internacional de mantener la medicación y si en el transcurso de 1 o 2 años no hay crisis, se puede iniciar el retiro lento y progresivo. Sí, definitivamente se tiene que hacer estudios post para ver si el paciente tuvo o no. Incluso se hace de manera más temprana en el caso de pacientes que tengamos que el paciente te diga que ha notado un cambio, un deterioro importante en su funcionamiento para efectos de realizar terapia cognitiva o terapia física, dependiendo de la alteración que se puede haber generado luego de una cirugía, ¿no? Bueno, y finalmente damos el pase a Pedro para que participe y con eso también ya terminamos. Sí, doctor, ¿ahora sí me escucha? Sí, ahora sí, ahora te escucho bien. Adelante, Pedro. Bien. Ya, doctor. Sí, justamente estaba apreciando el caso porque me parecía interesante más que nada porque era una paciente joven, ¿no? Era adolescente y con 3 años, o sea, desde los 15 tenía las convulsiones y eso tiene que ver bastante con lo que es el trastorno ansioso depresivo, ¿no? Más marcado porque es una joven es una joven como todo joven que quiere hacer muchas cosas, ¿no? Y esto la limita bastante. En cuanto al aspecto quirúrgico, doctor, a la lobectomía temporal anterior estándar, ¿cuál es el riesgo de complicación? ¿O a qué se puede deber una complicación, doctor? ¿Al tipo de procedimiento o a la respuesta del cuerpo del paciente? Sí, gracias, Pedro. Sí, efectivamente, ofrecer una cirugía en un tiempo adecuado es importantísimo porque evitamos que el paciente se deteriore en el tiempo, le va a ir mejor, los pacientes se reinsertan en la vida social y en la vida laboral. Muchos de los pacientes pueden estudiar o realizar una actividad que no podían realizar antes. Entonces es importantísimo de que se actúe de manera oportuna para efectos de que el paciente pueda también seguir avanzando como toda persona, ¿no? Y respecto a las complicaciones, sí, obviamente hay complicaciones propias del procedimiento, como ya comentamos, de que puede haber algunos efectos producto de una leucemia que son bajos en realidad, pero podrían pasar, lo que tiene que ver con memoria, lenguaje y campo visual. Y de manera general, pues una complicación podría pasar una complicación muy similar a cualquier cirugía del cerebro, ya sea para un tumor, una malformación, un aneurisma, ¿no? De manera general, como una infección, hemorragia, fístula, hiparesia, hidrocefalia, etcétera, ¿no?
Claro, si el paciente es un paciente que tiene comorbilidades, como por ejemplo es un paciente con obesidad mórbida o una arritmia o una cardiopatía de otro tipo o de repente un problema pulmonar, claro, se convierte en un paciente un poco ya de, de mayor riesgo, ¿no es cierto? Y obviamente si el cirujano no está entrenado en este tipo de cirugías, pues también puede convertirse en un riesgo para el paciente. Entonces, muchas veces las complicaciones pueden depender más de no solo del paciente, sino también de la misma patología en sí y también del factor humano, ¿no? Bien, bueno, igual cualquier duda que tengan, igual pueden canalizar a través del correo alguna duda o pregunta que tengan, alguna sugerencia, igual estamos ahí para poder escucharlo. No sé si les envié una conexión de la clase de cirugía de epilepsia. Creo que mantenemos a ver un segundito. En el calendario, chicos, se ve que hay otro grupo. Ya está llamando ya.